99. Desde el estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guízar. Los linchamientos muestran uno de los aspectos más sombríos en la situación actual de México. Destacan un sistema judicial profundamente corrupto e ineficiente, así como tasas alarmantes de homicidios y violencia, que según muestran distintos indicadores, sobrepasan los registros de muertes en conflictos civiles y políticos convencionales. A pesar de su fuerte impacto en la prensa y en la sociedad, los linchamientos no son incidentes aislados ni recientes en la historia de México. Más bien representan fenómenos sociológicos e históricos que pueden ser analizados en términos de sus motivaciones, estructuras organizativas y su importancia cultural y política. ¿Cuándo comienzan los linchamientos en México? ¿Qué fines persiguen? ¿Cómo se respalda o se cuestiona la violencia ejercida por el Estado y por los propios ciudadanos? ¿Qué dicen los linchamientos de la percepción de la justicia que tienen los ciudadanos en pleno Estado de Derecho? Gemma Clope Santamaría es historiadora, socióloga y autora de En la vorágine de la violencia, Formación del Estado, Injusticia y linchamientos en el México posrevolucionario. Gemma, cuéntame de dónde proviene tu interés por estudiar los linchamientos en la historia de México. Yo empiezo a interesarme en el tema, siempre me gusta hacer referencia a este caso de Tláhuac, que seguramente quienes nos escuchan se recordarán este caso, un caso muy sonado, que es en contra de policías de la Federal Preventiva, que son acusados erróneamente de ser secuestradores de niños. Regreso a este caso porque fue muy impresionante para la opinión pública. El caso fue transmitido por Televisa, las cámaras llegan antes de que puedan ser rescatados estos policías. Yo, como muchos otros habitantes de México, vi en tiempo real este linchamiento y fue un caso muy fuerte que de nuevo se queda como en mi memoria y años más tarde, este caso pasó en el 2004, años más tarde cuando empiezo mis estudios de doctorado, empiezo a trabajar el tema y bueno, regreso a ese caso como un punto de partida, ¿no? Me doy cuenta que realmente no es el primero, tampoco va a ser el último en la historia reciente de México, y entonces decido escribir una historia que no se había contado hasta el momento, que es la larga historia de los linchamientos en México, sobre todo centrándome en el siglo XX, ¿no? Pero fue ese caso y la noción de que estos casos seguían sucediendo en México, y entonces me llama mucho la atención este caso y ese fue el primero que estudié y al cual regreso cuando decido estudiar este fenómeno de manera más sistemática. ¿Cuál es el origen del término linchamiento? ¿Y cuándo podríamos empezar a hablar de linchamientos en México? El término se origina en Estados Unidos. Se acuña, digamos, este término lynching para referirse justamente a formas de vigilantismo o de justicia por mano propia. En el siglo XIX la práctica se establece en Estados Unidos. En un principio eran básicamente casos, digamos, de control social, o sea, castigo en contra de transgresores, ya sea o no por motivos raciales, pero ya hacia la segunda y última mitad del siglo XIX, sobre todo se trata de una expresión, digamos, de dominación blanca y de exclusión en contra de afroamericanos y otras minorías étnicas, incluidos mexicoamericanos o también minorías asiáticas. Entonces se acuña el término en Estados Unidos, adquiere este carácter sobre todo de control racial y de exclusión racial. Pero cuando viaja, digamos, el término a México, el término se aplica no nada más, obviamente, para casos que tienen que ver con discriminación racial, sino a todo tipo de castigo colectivo, extralegal, que sucede fuera de la ley, ¿no? Y que tiene como fin castigar o controlar una conducta que se considera inaceptable, ¿no? Entonces, en México se adopta, así como en otros países de América Latina, hacia mediados del siglo XIX. Pero bueno, si ampliamos, digamos, la mirada de lo que es el linchamiento, en el corazón del fenómeno lo que es una forma de control social que sucede fuera de las leyes, que tiene este carácter colectivo. Pues en realidad los linchamientos podemos rastrearlos hasta la colonia, incluso antes, ¿no? O sea, pero con ese término, siglo XIX. Ahora, la desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades y la convicción comunitaria de que la violencia extralegal es una forma legítima de castigo se ha mantenido desde el contexto mexicano posrevolucionario hasta la actualidad.
¿Cómo es posible que a lo largo de más de 100 años de historia, en los que ha habido regímenes más o menos autoritarios, más o menos conservadores o más o menos liberales, los linchamientos siguen ocurriendo? Justamente una de las ideas que trato de cuestionar en el libro y en mi trabajo es esta noción de que el linchamiento es de alguna manera el resultado de un estado que está en crisis o un estado débil. Yo lo que trato de explorar más bien es cómo el linchamiento, de hecho, nos permite entender no necesariamente momentos de crisis, sino más bien esa formación del Estado, la formación de la autoridad que se da a lo largo del siglo XX, ¿no? Entonces, más que dar cuenta de la historia de un Estado que está ausente o que está en crisis. Los linchamientos para mí ofrecen una mirada para entender cómo se construye la autoridad en México, cómo se da esa interacción entre estados y ciudadanía a nivel local y cómo entonces la violencia realmente nunca es monopolizada por el Estado. El linchamiento es más bien como una expresión de cómo se forma la autoridad en México y entonces lo que hay que entender es que el linchamiento nunca ha sido una prioridad para las élites gobernantes. El linchamiento es una forma de violencia que de alguna manera no atenta contra el status quo, ¿no? Más bien trata de alguna manera de reafirmar ese status quo y no va en contra del proyecto político hegemónico, ¿no? O sea, históricamente los linchamientos han sido más bien una manera de control social, manera como de mantener el status quo al interior de las comunidades, ¿no? O sea, que hay que entender que el linchamiento es no tanto el resultado de un Estado en crisis, sino más bien de esa dinámica de formación del Estado, de ese proceso de negociación e interacción entre Estado y ciudadanía que ha resultado en una administración de la violencia, pero no en un monopolio de la violencia. El problema de raíz es que independientemente del perfil político del régimen en turno, no se ha atendido el problema de la impunidad. O sea, la impunidad y además el abuso por parte de las autoridades y el uso de violencia extralegal por parte de las autoridades, eso no ha cambiado en México, ¿no? A pesar de los procesos de democratización, de modernización que ha tenido el país, eso no ha sido atendido, ¿no? Entonces, mientras tengamos autoridades, policías, militares, pero también alcaldes y otras figuras de autoridad que en lugar de ostentar y defender el Estado de Derecho, lo que hacen es abusar y violar de las leyes, vamos a seguir teniendo estas formas de violencia que la ciudadanía percibe como legítimas, ¿no? O sea, porque la lectura es si las autoridades abusan de la ley, si las autoridades recurren a formas de violencia extralegal, ¿por qué no lo va a hacer así la ciudadanía misma? Me interesa, Gema, explorar el papel de la prensa en la legitimación del linchamiento como una forma extralegal de justicia. ¿Cómo influyeron los medios de comunicación, en particular, no sé, cosas como la nota roja, en la aceptación del linchamiento como un castigo? Los linchamientos, al no estar tipificados como delitos en México, al carecer de especificidad legal, no es que no se castiguen, a veces sí se castigan, pero no se castigan como linchamientos, se castigan como homicidios o homicidios tumultuarios. Entonces, eso significó que el archivo judicial, que otro tipo de fuentes no fueron de mucha ayuda, ¿no? Entonces, yo me eché mano de prensa, ¿no? O sea, de la nota roja sobre todo, y luego también como de cartas de quejas, de documentos de seguridad, de reportes oficiales, de correspondencia, o sea, eché mano de una multiplicidad de fuentes a falta de, digamos, el archivo judicial o la posibilidad de utilizar el archivo judicial. Y la prensa, entonces, lo primero que me gustaría decir es que fue una fuente muy rica para entender el fenómeno y para entender cómo se representaba este fenómeno, o sea, cómo aparecía en la prensa, cómo la prensa se refería, digamos, a las conductas casi monstruosas de aquellos que eran castigados después por los perpetradores del linchamiento. Entonces la prensa juega un papel central. La prensa misma es un actor que hay que entender que coadyuva a la legitimación de estos actos. Entonces, en muchas ocasiones en la prensa es muy claro que se entiende que el crimen es aquel que cometieron las víctimas del linchamiento, pero los perpetradores del linchamiento, a decir de la prensa, no están cometiendo un delito. Claro, Lo que son ellos están justicieros. haciendo es un acto de justicia. En esta misma línea, ¿cómo se ha transformado este fenómeno con la llegada de las redes sociales? Pienso en el ejemplo del linchamiento de Tasco que ocurrió en Semana Santa de este año, y me viene a la mente porque fue un caso muy difundido en redes sociales, en particular en Twitter.
Es interesante. Yo creo que las redes sociales han transformado el fenómeno de dos maneras muy importantes. Una, en términos de la organización de estos actos, ¿no? O sea, si en el periodo en el que yo estudio, los rumores, ¿no? Y he escrito al respecto, ¿no? Los rumores y su impacto en la colectivización de la violencia. Los rumores, sobre todo, se transmitían de boca en boca, ¿no? De vecino a vecino, ¿no? De una manera que el rumor circulaba y eventualmente entonces los vecinos, los habitantes se congregaban alrededor del supuesto delincuente o la supuesta transgresora y lo castigaban. Hoy por hoy esto se hace por redes sociales, lo que significa que el número de perpetradores puede fácilmente multiplicarse. La otra manera en la que lo ha cambiado es cómo, digamos, se constituye como espectáculo. El linchamiento, desde sus orígenes, ha sido una forma de violencia que es una forma de violencia espectacular, ¿no? O sea, el punto de los perpetradores no es esconderse, no es ocultar lo que están haciendo, al contrario, lo que buscan es comunicar a través de estos actos y servir como un mensaje tanto para posibles transgresores futuros o también para el Estado. Le están diciendo a la autoridad, autoridad, no estás haciendo tu trabajo, nosotros vamos a tomar justicia por mano propia. Con las redes sociales, lo que ha pasado es que digamos, los espectadores, ¿no? Los consumidores de ese espectáculo también se han multiplicado, ¿no? Entonces, vuelvo al caso de Tláhuac. Creo que el caso de Tláhuac fue uno de los primeros, si no es que el primero que se transmitió así de esa manera y que llegó a un público tan amplio. Ahora tenemos varios, ¿no? O sea, todos nos constituimos de alguna manera como espectadores de ese espectáculo de violencia y el de Tasco Guerrero, pues es uno de los más recientes que además trastocó mucho la opinión pública. Ya hablamos del linchamiento como un fenómeno constante en la historia reciente de México, pero ¿cómo han cambiado los perfiles de las víctimas y los victimarios a lo largo del contexto de tu investigación? Por ejemplo, ¿has notado algún cambio significativo que valga la pena mencionar? Sí, creo que el cambio más importante es que antes, digamos, había una multiplicidad de transgresiones que preocupaban a los ciudadanos en México, ¿no? O sea, yo estudio el periodo posrevolucionario de 1930 a 1960 y ahí observo que se castigan diversas conductas, incluidas personas que son acusadas de brujería, sobre todo mujeres, pero también minorías protestantes, personas que son consideradas socialistas, anticlericales, que se oponen, digamos, a las medidas de secularización del gobierno. También se castiga a policías, a alcaldes, a caciques, a personas, a militares corruptos, ¿no? Entonces, hay una multiplicidad, digamos, de transgresiones que son castigadas mediante el linchamiento y desde luego hay también linchamientos en contra de delincuentes. Lo que yo observo es que hoy en día la principal figura frente a la cual se organizan estos actos es la figura del criminal, ¿no? O debería decirlo del sospechoso o Ujú. sospechosa de haber cometido un delito, porque en muchos casos no logramos saber si fueron los culpables o sabemos más bien que fueron inocentes. Entonces, ese es un cambio importante, ¿no? O sea, el perfil de los victimarios ha cambiado. Ahora, sobre todo, lo que se castiga es el delito, lo cual habla de cómo el delito se ha instituido como la principal preocupación para los ciudadanos, ¿no? Ya no cuestiones que tienen que ver con cuestiones religiosas o con creencias mitológicas o con ideologías políticas, sino más bien un control del crimen. Pero una continuidad que sí observo es los linchamientos en contra de policías. Esos no son, el grueso de los casos actualmente es en contra de personas acusadas de robo y después de secuestro. Pero los casos en contra de policías son importantes, ¿no? Y acaba de suceder uno en Tlaxcala también hace algunos días, ¿no? Entonces, eso nos habla de otra continuidad, ¿no? O sea, de una autoridad que se considera como corrupta, abusiva y que entonces es castigada como tal por parte de la ciudadanía. ¿Consideras que los linchamientos han sido un tema de investigación atendido por la academia en América Latina? ¿O qué preguntas faltan por responder en la región para entender este fenómeno? Hay muchos estudios muy valiosos y se han escrito muchos estudios, sobre todo desde la sociología y la antropología. Mi contribución, sobre todo como socióloga y como historiadora, es aportar el primer estudio sistemático acerca del tema en el caso de México y hasta donde yo sé, incluso de América Latina. Entonces, creo que donde hace falta
dos áreas quizás que identificaría. Una es entender mejor la historia de este fenómeno, ¿no? O sea, el fenómeno del linchamiento en Estados Unidos tiene una historiografía muy, muy rica. Se ha escrito extensivamente de la historia de este fenómeno en Estados Unidos. En América Latina faltan más estudios históricos y yo lo que argumento es que no se trata solo de decir que este fenómeno no es nuevo, sino entender cómo esa historia ofrece claves interpretativas para entender el presente, ¿no? En este caso, el argumento central de mi trabajo siendo que el linchamiento no es el reflejo de un Estado ausente, sino de la presencia de un Estado que se considera abusivo y corrupto. La otra área donde nos hace mucha falta entender mejor es la parte, digamos, estadística, ¿no? Entonces hay un esfuerzo reciente de Enzo Nucio, o sea, que tiene como la primera base de datos de linchamientos en América Latina. Eso es un punto de partida extraordinario para poder entender cómo a nivel cuantitativo cómo está este fenómeno, pero necesitamos más estudios de este tipo complementados con una mirada cualitativa y sobre todo necesitamos en los países de América Latina que los países empiecen a tener cifras oficiales al respecto. Necesitamos como esa mirada comparada y de nuevo con una metodología mixta que ofrezca números, pero también una interpretación rica desde las metodologías cualitativas. Gema Clope Santamaría es historiadora, socióloga y profesora adjunta de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad George Washington. Su libro, En la vorágine de la violencia, Formación del Estado, Injusticia y Linchamientos en el México posrevolucionario, ya está disponible en librerías. Y pueden leer un capítulo de su libro en www.nexos.com.mx/control de cambios. La mujer de estrellas y montañas es un documental que nos muestra la vida de Rita Patiño, una mujer rarámuri que durante la década de los 80 emprende un largo viaje desde la Sierra Tarahumara hasta Kansas, Estados Unidos, donde es detenida por la policía y confinada durante 12 años en un hospital psiquiátrico en contra de su voluntad. Esta historia es un complejo testimonio de violentas dinámicas que atraviesan a las personas que por su identidad, su lengua, su condición migratoria o sus capacidades económicas son segregadas hasta la deshumanización y el olvido. Dirigido por Santiago Steinau, este documental es también un relato impactante sobre la fortaleza del espíritu humano y la importancia del cuidado. Santiago Steinau es director, escritor y productor de cine. Santiago, ¿cómo fue que te enteraste de la historia de Rita Patiño y por qué decidiste convertirla en un documental? Me enteré a partir de la lectura de un libro que se llama Born to Run, donde se menciona en una o dos oraciones el caso de Rita. Básicamente se dice una mujer rarámuri corrió desde Chihuahua hasta Kansas y cuando llegó a Kansas fue detenida por las autoridades y llevada a un hospital psiquiátrico donde estuvo 12 años sin que nadie supiera cuál era el idioma que hablaba. A mí me pareció muy indignante y con lo primero que di fue con un expediente judicial en una corte de Colorado, que era una fase de apelaciones del caso que hubo sobre esta historia. Y a partir de ahí pudimos ir rastreando el resto de los expedientes judiciales hasta poder más o menos reconstruir cómo se dieron los hechos. Por otra parte, nos topamos con la obra de teatro de Víctor Hugo Rascón Banda, La mujer que cayó del cielo, que es una muy buena obra de teatro, que recomiendo que si en algún momento la ponen, la vayan a ver. ¿Esta obra de teatro relata la historia de Patiño? Sí, está basada en su historia de vida. Con una de las productoras, ella logró localizar en dónde vivía Rita y un día me habló por teléfono y me dijo, haz las maletas porque mañana nos vamos a Chihuahua y vamos a ir a conocer a Rita. Y le propusimos la idea a ella y a su cuidadora, que era su sobrina Juana, hacer una película sobre su vida. ¿Cómo empezaste? ¿Qué tipo de retos enfrentaste a la hora de hacer el documental? No sé, de acceso a la información y el proceso de su aislamiento en el hospital psiquiátrico o de su procedimiento judicial. ¿Qué tipo de retos enfrentaste? Inicialmente hicimos una investigación bastante extensa. El principal reto quizá fue que el hospital psiquiátrico se negó a darnos ningún tipo de información. Pudimos a través de información judicial sobre todo poder recopilar y entender qué había sucedido con Rita mientras estuvo en el hospital. Sin embargo, el hospital siempre se negó a hablar con nosotros. Y por otro lado, pues estuvimos ya iniciando las grabaciones durante un periodo de 2016 a 2023 que terminamos la película. Entonces fueron varios años pues de convivencia con Rita, de convivencia con su familia.
Nosotros habíamos planteado la película en una línea pues muy del cine observacional y sin embargo en 2018 Rita falleció. Entonces tuvimos que replantear cómo contar la historia y cómo poder pues cumplir con esto que le habíamos dicho que íbamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer un documental sobre tu vida. Entonces no queríamos que el fallecimiento de Rita fuera pues el fin del proyecto y decidimos invitar a Ángeles Cruz, que es una actriz y es una directora extraordinaria, a participar en el proyecto y pues así recurrimos a otras técnicas narrativas para poder contar la historia. Es una película que mezcla muchísimos temas ya de por sí muy complejos, ¿no? Migración, lenguas, acceso a la justicia, medicina psiquiátrica. ¿Cómo fue exponer una historia tan compleja sin caer en estereotipos o en lugares comunes? Primero, espero no haber caído en estereotipos ni lugares comunes. Lo más importante para nosotros no era solamente hablar sobre la situación que Rita vivió dentro de este hospital psiquiátrico, sino hablar un poco quién era Rita. Y esto hacía que en la medida en que respondíamos a esta pregunta, pues Rita aparezca en la película no solamente en calidad de víctima, que evidentemente fue una víctima de violaciones a sus derechos humanos, a múltiples, pero también fuera una persona de carne y hueso, ¿no? Con un carácter, con agencia sobre su vida, con decisiones sobre su vida, y me parece que eso pues hace que la construcción de su historia de vida sea un poco más compleja. ¿Qué nos puedes decir de la violencia institucional que vivió Rita? ¿Cómo es que un sistema de salud se puede convertir en un arma de violencia y de discriminación? Rita fue detenida en una iglesia, fue trasladada a este hospital psiquiátrico. Inicialmente la corte que llevó el caso dictaminó que su hospitalización iba a ser temporal, iba a ser por 3 meses, mientras Rita se encontraba en una mejor situación y posteriormente ella tenía que volver a ir hacia presentarse en corte y decir si iba a evaluar pues si ella iba a continuar internada en el hospital o no. Lo que sucedió fue que le asignaron un abogado, una persona de apellido Fis, y esta persona durante los próximos 12 años declinó todas las audiencias que Rita tenía en la corte. Esta tenía que suceder cada 3 meses y durante este periodo lo único que hizo fue copiar y pegar un reporte anterior en donde decía se recomienda que la paciente permanezca institucionalizada. A mí me parece que esto refleja pues una concepción de la discapacidad desde un punto de vista que considera que la discapacidad es algo que se tiene que normalizar y que la manera de hacerlo es a través de tratamientos médicos muchas veces muy violentos y de hospitalización o institucionalización en otros espacios, ¿no? Y pues me parece que esta visión genera pues mucha violencia hacia las personas, ¿no? Independientemente de que Rita o no tuviera alguna razón por la cual haber sido llevada ante tratamiento médico, pues habría que cuestionar cómo se piensa la discapacidad y porque me parece que una forma más interesante de pensarla y más respetuosa con los derechos humanos es la integración de las personas, ¿no? Por otro lado está todo el tema relacionado a la problemática que sufren las personas que hablan lenguas invisibilizadas, que en este país son todas las lenguas indígenas. Evidentemente, al no hablar el inglés o el español y nadie entender el idioma que hablas, ¿no? Pues resulta muy cuestionable leer en el expediente médico de Rita cómo los médicos dicen la paciente tiene ideas que no pueden ser realidad. ¿Cómo llegaste a esa conclusión si no hablas el idioma que la paciente está hablando, ¿no? ¿Cómo realizas una entrevista psiquiátrica o psicológica si no te puedes comunicar? Y aunque te pudieras comunicar, digamos, entendiendo algunas palabras en español, porque Rita hablaba un poquito de español, ¿qué tanto, digamos, tu cultura, el hecho de provenir de una comunidad indígena, va a influir en lo que una persona en Kansas pueda? Sí, llegar a comprender. Por ejemplo, es llamativo del expediente que se critica mucho el hábito que Rita tenía dentro del hospital de utilizar muchas faldas puestas una sobre la otra. Y pues eso realmente quien conoce la sierra y quien ha visto cómo visten las mujeres indígenas de esa comunidad, pues no es nada extraño, ¿no? Las faldas de las mujeres rarámuri o rarómari son faldas pues plegadas, muy anchas, que se ponen con un fondo abajo, entonces no es extraño, pero
al hospital le parecía una conducta maníaca. Y ahora, un tema central del documental es el de los cuidados, ¿no? Por un lado, los agresivos tratamientos que recibió Rita en el Hospital Psiquiátrico de Kansas, que además es una institución con, supuestos profesionales, con presupuesto, que se debe entregar al cuidado de la salud mental, pero que contrastan con los gestos amorosos de cuidado de su sobrina Juana en Chihuahua, que además vive en condiciones, bastante precarias. ¿Qué tipo de exigencias tuvo retratar ambos tipos de cuidado? A mí una de las cosas que más me llamó la atención sobre la persona de Juana, que es la cuidadora que dedicó su vida a cuidar de Rita, es que siempre le pregunté, ¿por qué haces esto? Y su respuesta era muy sencilla, pero me parece muy profunda, porque es mi tía y eso es lo que tengo que hacer. En este país no tenemos un sistema de cuidados adecuado y la mayoría de las veces el cuidado de las personas que necesitan apoyo recae sobre las mujeres, ¿no? Y recae sin paga y es una carga pesada. Me parecía importante reflexionar un poco sobre eso, ¿no? Reflexionar no solo desde el punto de vista, sí crítico, ¿no? ¿Por qué no hay un sistema de cuidados de mejor calidad? Pero por otro lado, digamos, desde el punto de vista humano, ¿no? ¿Qué implica realmente en el desarrollo de la propia vida cuidar de otra persona y tomar esa decisión y ser consecuente con ella? Más que centrarnos en las vivencias particulares de Rita, me gustaría preguntarte qué dice su historia sobre la sociedad en la que vivimos, tanto la estadounidense como la mexicana. Creo que dice que somos una sociedad que discriminamos y que marginamos de muchísimas maneras. Digo, no quiero spoilear la película, ¿no? Pero eventualmente en este caso hubo una reparación. Las autoridades dijeron, no le podemos regresar a esta persona los 12 años que le quitamos, pero podemos hacer lo que en este momento es más razonable, que es repararla económicamente. Sin embargo, a pesar de que hubo esa reparación y a pesar de que había activistas en 2 países involucrados en el caso, autoridades, etcétera, en un conflicto internacional hasta cierto punto, por llamarlo así, todo salió mal, ¿no? ¿Cómo es que todo sale mal? Y sale mal por las mismas razones por las que de origen comenzó. Y esas razones se llaman machismo, se llaman discriminación, se llama invisibilización de las lenguas indígenas, marginación de las personas migrantes, ¿no? La historia de Rita carece de un final feliz. ¿Pero qué aprendiste de su vida? ¿Qué se quedó en ti después de contar su historia? Rita sí fue, digamos, una persona cuyos derechos fueron muy vulnerados, pero al conocer de su vida, también conocí la historia de una mujer sumamente valiente, una mujer que se enfrentaba a los hombres al tú por tú, una mujer que luchó siempre por ejercer su libertad a su propia manera y que por eso pagó un precio muy alto. Me parece, digamos, loable o interesante poder hacer una película que no solamente vea a la víctima, sino que también vea ese espíritu indomable que tenía Rita. Y por eso fue que decidimos hacer la película sobre ella. Santiago Steinau es director, escritor y productor de cine. Pueden leer más sobre su documental, La mujer de estrellas y montañas, en www.nexos.com.mx/control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. El guión de este episodio es de Melissa Casab y Valeria Villalobos Guizar. La producción es de Roxana Aguilar y Daniel Maldonado. La postproducción de Aldebarán Abraham. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.